Empecemos analizando qué es una relación en matemáticas. Para ello, supongamos que tenemos dos conjuntos. Un conjunto A, cuyos elementos son Carlos, David, Chantal y Carolina. Y otro conjunto B, cuyos elementos son inglés, física, matemática, literatura y arte. Dados estos dos conjuntos A y B, vamos a relacionar elementos del conjunto A con uno o más elementos del conjunto B, mediante una regla de correspondencia. Por ejemplo, supongamos que la regla mediante la cual vamos a relacionar los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B sea cuál es el curso favorito de cada una de las personas. Al conjunto A también lo conoceremos como conjunto de partida y al conjunto B lo llamaremos conjunto de llegada. Supongamos que a Carlos le gusta inglés y literatura. Podemos señalar esto mediante unas flechas. De esta forma establecemos la relación entre Carlos y los cursos que le gusta. Por otro lado, a David, por ejemplo, le gusta el curso de física. A Chantal le gusta también el curso de física. Y a Carolina no le gusta ninguno de los cursos mencionados. Y una vez hemos establecido la relación del curso favorito entre los elementos de ambos conjuntos, podemos representar esta relación de la siguiente manera. La relación R es igual al conjunto formado por los siguientes pares ordenados: Carlos, inglés, Carlos, literatura, David, física y Chantal, física. Y los otros dos conceptos importantes que también debemos conocer son los llamados dominio y rango. El dominio de una relación, el cual vamos a denotarlo por D sub R o dominio de R, es un conjunto formado por las primeras componentes de los pares ordenados de la relación. Es decir, el dominio de R es el conjunto formado por Carlos, David y Chantal. Y por otro lado, el rango de una relación, el cual lo denotaremos por R sub R, o si no ran de R, es un conjunto formado por las segundas componentes de los pares ordenados de la relación. Es decir, el rango es el conjunto formado por inglés, literatura y física. Y algo importante es que el dominio de la relación no siempre es igual al conjunto de partida, sino más bien es un subconjunto de este, que en algunos casos podría coincidir, pero no siempre. Y el rango es un subconjunto del conjunto de llegada, que también en algunos casos podría ser igual, pero no siempre. Y ahora que ya entendimos qué es una relación en matemática, veamos qué es una función. Y para ello, nuevamente utilizaremos de ejemplo ambos conjuntos que vimos en la relación. El conjunto A formado por los estudiantes y el conjunto B formado por algunos cursos. Una función es una regla que designa a cada elemento del conjunto A un único elemento del conjunto B, mediante una regla de correspondencia. Supongamos que la regla de correspondencia sea otra vez el curso favorito. La diferencia entre una función y una relación es que la función exige una condición especial, que a cada elemento del primer conjunto solo se relacione un único elemento del otro, no dos ni tres o más, solamente un único elemento. Para este caso sería como decir que cada estudiante solo puede elegir un curso favorito y no dos o más. En el caso anterior, a Carlos le gustaba inglés y literatura. Sin embargo, para este caso solo podrá elegir un único curso. Así que Carlos se queda solamente con inglés. David elige física nuevamente, Chantal elige física y Carolina lo piensa nuevamente y elige arte. Como podemos ver en esta nueva situación, cada alumno elige solamente un único curso y no dos o más, solamente un único curso. Y esta característica extra es la que convierte a una relación en una función. Es decir, una función sigue siendo una relación, pero cumple una condición extra, que cada elemento del primer conjunto se relaciona con un solo elemento en el otro conjunto. Para este caso podemos decir que nuestra función llamada f es igual al conjunto de pares ordenados formados por los siguientes elementos: Carlos, inglés, David, física, Chantal, física y Carolina, arte. Y dado que una función es una relación, el concepto de dominio y rango es el mismo. El dominio es el conjunto formado por las primeras componentes de los pares ordenados de la función, es decir, Carlos, David, Chantal y Carolina.
y el rango es el conjunto formado por las segundas componentes de los pares ordenados de la función, es decir, inglés, física y arte. Y ahora que ya comprendimos el concepto de función, hablemos de las llamadas funciones reales de variable real. Pero, ¿qué significa esto? Para este caso, supongamos que tenemos dos conjuntos. Los elementos del primer conjunto serán todos los números reales, y los elementos del segundo conjunto serán también todos los números reales. Se llama función real de variable real porque relacionará elementos del primer conjunto, que son todos los números reales, con elementos del otro conjunto, que también son números reales. Es decir, es una función que va de los reales hacia los reales. Y cuando hablamos de números reales, nos referimos a los números positivos, negativos, los números decimales y los irracionales, es decir, todos los números que conocemos. Todos los elementos del primer conjunto, de manera general, los podremos representar por la letra X, y todos los elementos del segundo conjunto los podemos representar por la letra Y. Por lo tanto, la función asociará a cada número X un único elemento Y del otro conjunto, y esta relación se dará a través de la famosa regla de correspondencia, que para este caso será escrita como una fórmula matemática que dependa del valor del elemento del primer conjunto y que representaremos de la siguiente manera: el elemento Y será igual a f de x. Ahora expliquemos en más detalle qué significa la famosa regla de correspondencia. Y para entender mejor qué es la regla de correspondencia, veamos este ejemplo. Supongamos que tenemos dos conjuntos cuyos elementos son todos los números reales. En la gráfica yo solamente coloqué algunos números, pero tienes que imaginar que ahí están presentes todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Entre estos dos conjuntos estableceremos una función f, la cual va a relacionar elementos del primer conjunto con un único elemento del otro conjunto. Pero para saber cómo se relacionan los elementos de ambos conjuntos es que se establece la regla de correspondencia. Supongamos que la regla de correspondencia es esta: f de x es igual a x, pero como y es igual a f de x, esto significa que y es igual a x. Lo que nos quiere decir esta regla es que cada elemento del primer conjunto se relaciona con un elemento idéntico a este, pero del segundo conjunto. Por eso y es igual a x. Por ejemplo, si tomamos menos 2 del primer conjunto, la regla nos dice que lo relacionemos con el mismo elemento, pero del otro conjunto, es decir, con menos 2. Si tomamos menos 1, entonces el elemento con el cual se relaciona es también con menos 1. Si tomamos el 0, entonces lo relacionamos con el 0 del otro conjunto. Si tomamos 1, lo relacionamos con 1 del otro conjunto. Y si tomamos 2, lo relacionamos con 2 del otro conjunto, y así con cada uno de los elementos del primer conjunto, que dicho sea de paso son infinitos, así que tendrías que hacer estas infinitas relaciones siguiendo esta regla. Esto es lo que significa que f de x sea igual a x. Veamos otra regla de correspondencia. Nuevamente tenemos dos conjuntos cuyos elementos son todos los números reales y establecemos una función que relacionará sus elementos mediante la regla f de x es igual a 2 veces x. Dado que y es igual a f de x, esto significa que la regla se puede escribir como y es igual a 2x, que significa que cada elemento del primer conjunto se relacionará con el doble de este, pero en el otro conjunto. Por ejemplo, si tomamos el elemento menos 2, según esta regla debe relacionarse con el doble de este, es decir, el doble de menos 2, que es menos 4. Por lo tanto, relacionamos el elemento menos 2 con el elemento menos 4. Ahora, si tomamos menos 1, lo tenemos que relacionar con el doble, es decir, el doble de menos 1, que es menos 2. Por lo tanto, relacionamos el menos 1 con el menos 2. Y si tomamos el 0, el doble de 0 es 0. Por lo tanto, relacionamos el 0 con el 0. Y así con cada uno de los infinitos elementos del primer conjunto, relacionando cada elemento del primer conjunto con el doble de este en el otro conjunto. Esto es lo que significa que f de x sea igual a 2x, o lo mismo que y es igual a 2 veces x.
Y ahora vamos a entender de mejor manera cómo funciona la regla de correspondencia y dejar en claro que una función no es una máquina, como usualmente se suele explicar. Pero si una función no es una máquina, entonces ¿por qué utilizamos esta idea? Pues la idea de la máquina está bien, pero para entender cómo funciona la regla de correspondencia, veamos el por qué. Por ejemplo, aquí tenemos f de x, que podemos imaginar que funciona como si fuera una máquina, la cual tomará un número de entrada desde el lado izquierdo y nos devolverá otro número de salida desde el lado derecho. El número que ingresa a la máquina se representa por x y el número que sale de la máquina será f de x o y. Bien, supongamos que la regla de correspondencia de una función sea f de x es igual a 3 veces x. Podemos verlo de la siguiente manera. Desde el lado izquierdo de la máquina ingresará un número y la máquina lo triplicará, es decir, lo multiplicará por 3 y arrojará el resultado por el lado derecho de esta máquina. Muy bien, veamos a la máquina en acción. Si enviamos el número 1 a la máquina tomará ese 1 y lo multiplicará por 3, convirtiéndolo en 3. Si ingresara el número 15, la máquina lo triplicará y arrojaría el número 45. Muy bien, ahora supongamos que la regla cambia y ahora f de x es igual a 2 veces x más 3. Lo que hará la máquina en este caso es ingresa el número, lo multiplica por 2 para luego sumarle 3. Bien, veamos. Si enviamos el 10 a la máquina, primero lo duplicará, es decir, 2 por 10 que es 20, y luego se le sumará 3, es decir, 20 más 3 que es 23. Por lo tanto, la máquina devolverá el número 23. Ahora, supongamos que f de x es igual a x al cuadrado. En este caso, la máquina tomará un valor de entrada y lo elevará al cuadrado. Por ejemplo, si metemos el número 5 a la máquina, esta máquina elevará este número al cuadrado y lo convertirá en 25. Muy bien, como vimos en los ejemplos, una buena forma de entender cómo funciona la regla de correspondencia es pensar como si fuese una máquina. Pero la función en sí misma no es una máquina, ya que la función es una relación entre los elementos de ambos conjuntos, en el que la regla de correspondencia es quien te dice cómo vas a relacionar estos elementos. Por ejemplo, en el último caso, la regla nos decía que el elemento 5 se relaciona con el cuadrado de este, es decir, con 25. Muy bien, sigamos utilizando la idea de la máquina para comprender acerca del dominio y rango de funciones según su regla de correspondencia. Y aquí tenemos a la función cuya regla de correspondencia es f de x y que podemos imaginar que funciona como si fuera una máquina, que toma un valor de entrada al cual llamaremos x y lo relaciona con un elemento y. Muy bien, ahora podemos hacernos la siguiente pregunta. Si es posible que la máquina acepte cualquier valor de entrada o habrá algún valor que la máquina no acepte. Y para entender esto, analicemos los siguientes casos. Primero, veamos el ejemplo de una función cuya regla de correspondencia es f de x es igual a x. Por ejemplo, si ingresa el número 100, la máquina o la regla de correspondencia lo relacionará con el mismo número, es decir, con 100. Si ingresa el número 0.6, la función lo relaciona con el mismo, o sea con 0.6. Si ingresa el número pi, la función lo relaciona con el mismo, o sea con el valor de pi. Si analizamos, podemos darnos cuenta que cualquier número real puede entrar en la máquina, ya que no hay ninguna restricción. Puede ser positivo, negativo, un número decimal o un irracional, como el número pi, por ejemplo. Por lo tanto, diremos que los valores de entrada puede ser cualquier número real. Y esto es lo que llamaremos el dominio de la función. ¿Cuáles son los posibles valores de entrada? Para este caso, el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales. Y por otro lado, si analizamos los posibles valores de salida, también nos daremos cuenta que son todos los números reales. Y esto es lo que conoceremos como el rango de la función. Es decir, el rango de esta función es el conjunto conformado por todos los números reales. Bien, veamos otra regla de correspondencia. Analicemos el caso de f de x es igual a x al cuadrado. Para este caso, la función toma un valor de entrada y lo relaciona con su cuadrado. Por ejemplo, si tomamos un número negativo como menos 4, la función lo relaciona con su cuadrado, o sea menos 4 al cuadrado, que es igual a 16, que es positivo.
Si tomamos el 0, la función lo relaciona con 0 al cuadrado, que es 0. Y si tomamos un número positivo como 4, la función lo relaciona con su cuadrado, que es 16. Bien, si nos dimos cuenta, la función acepta como valores de entrada a números positivos, el 0 y números negativos. Es decir, los valores de entrada puede ser cualquier número real. Por lo tanto, para esta función el dominio sí es igual a todos los números reales. Pero los valores de salida tienen un comportamiento diferente, ya que si entra un número positivo, la función lo relaciona con su cuadrado, que es positivo. Si ingresa el 0, lo relaciona con 0. Y si ingresa un número positivo, lo relaciona con su cuadrado, que también es positivo. Es decir, los valores de salida nunca serán negativos, solo serán números positivos mayores o iguales a 0. Es decir, el rango de esta función es igual a un intervalo que va desde el 0 hasta el infinito, es decir, mayores o iguales a 0. Y por último, analicemos otra función, cuya regla de correspondencia es f de x es igual a 1 sobre x. Si tomamos el número menos 10, la función lo relacionará con menos 0.1. Y si tomamos el valor de 10 positivo, la función lo relacionará con 0.1 de manera general. Si probamos con otros valores positivos o negativos, no habrá ningún problema, siempre habrá un número con el cual estará relacionado. Pero sucede algo interesante si tomamos el número 0, porque si tomamos el 0, esta función lo relaciona con 1 entre 0. Pero esta división es indeterminada, ya que la división por 0 no existe en matemática. Por lo tanto, no existiría el elemento con el cual tendría que relacionar al 0. Por lo tanto, los números que pueden ingresar a la máquina pueden ser cualquier número, siempre y cuando no sea 0, ya que para este número la máquina nos arrojaría error. Por lo tanto, los valores de entrada x deben ser diferentes de 0. Por lo tanto, el dominio de esta función sería igual al conjunto formado por los reales menos 0, es decir, todos los positivos y negativos excepto el valor de 0. Y con los valores de salida pasará algo similar que con el número 0. No podrá ser nunca un valor de salida, por lo tanto el rango de esta función será igual al conjunto formado por todos los reales menos el 0. En resumen, el dominio será el conjunto formado por todos los posibles valores de entrada de la función y el rango estará formado por todos los posibles valores de salida de la función. Y estos dependerán de cómo sea la regla de correspondencia. Por lo tanto, cada caso será diferente y se tendría que analizar de manera distinta. Y ahora veamos cómo cada regla de correspondencia de las funciones tendrá asociada una gráfica. Para ello grafiquemos el plano cartesiano, donde el eje horizontal representará los valores que toma x y el eje vertical los valores que toma f de x o y. Muy bien, empecemos con la función cuya regla de correspondencia es f de x es igual a x, que relaciona cada elemento con el mismo. Por ejemplo, si x vale menos 4, lo relacionará con y igual a menos 4. Con estos valores de entrada y salida formaremos el par ordenado menos 4, menos 4 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Si x vale menos 2, lo relaciona con menos 2 y formamos el par ordenado menos 2, menos 2, que también ubicaremos en el plano cartesiano. Si x es 0, lo relaciona con 0, formando el par ordenado 0, 0, que ubicamos en el plano cartesiano. Si x es 2, lo relaciona con 2, formando el par ordenado 2, 2, que también ubicamos en el plano cartesiano. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que los valores de entrada no poseen restricción, por lo tanto los valores de x pueden ser todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Para la animación supongamos que considero solamente desde x igual a menos 4. Al tomar los infinitos valores que hay entre menos 4 y 4, obtendríamos infinitos pares ordenados que si los graficamos todos en nuestro plano cartesiano, se obtendrá un conjunto infinito de puntos que formará una línea recta
tal como vemos aquí en la animación. Por lo tanto, esta línea no es más que un conjunto infinito de pares ordenados que cumplen con la regla de correspondencia f de x es igual a x. Es una línea recta que va desde menos infinito hasta más infinito. Y ahora veamos la función con regla de correspondencia f de x es igual a 2 veces x, la cual relaciona cada elemento del primer conjunto con el doble de este, pero en el otro conjunto. Por ejemplo, si tomamos menos 2, la función lo relaciona con su doble que es menos 4. Formamos el par ordenado y lo graficamos en el plano cartesiano. Si tomamos menos 1, la función lo relaciona con su doble, que es menos 2. Formamos el par ordenado menos 1, menos 2 y lo graficamos en el plano cartesiano. Si tomamos 0, la función lo relaciona con su doble, que también es 0, y formamos el par ordenado 0, 0 y lo graficamos. Y si tomamos 1, la función lo relaciona con su doble, que es 2. Formamos el par ordenado 1, 2 y lo graficamos. Muy bien, tengamos en cuenta que tenemos que hacer esto para todos los posibles valores de entrada que van desde menos infinito hasta más infinito. Para efecto de la animación empezaremos desde menos 3 e iremos relacionando con el doble. El resultado es un conjunto infinito de pares ordenados que forman una línea recta que tiene una inclinación mayor a la que vimos en el caso anterior. Veamos el caso de la función cuadrática f de x es igual a x al cuadrado. Esta función relaciona cada elemento con su cuadrado. Por ejemplo, si tomamos el número menos 3, lo relaciona con su cuadrado que es menos 3 al cuadrado que nos da 9. Con ello formamos el par ordenado menos 3,9 y lo graficamos en el plano cartesiano. Para el valor de menos 2, la función lo relaciona con su cuadrado que es menos 2 al cuadrado, 4. Y formamos el par ordenado menos 2,4 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Para el valor de menos 1, la función lo relaciona con su cuadrado que es 1, formando el par ordenado menos 1,1 y que ubicamos en el plano cartesiano. Para 0, la función lo relaciona con su cuadrado que también es 0, formando el par 0,0 y que ubicamos en el plano cartesiano. Para 1, la función lo relaciona con 1, formando el par ordenado 1,1. Ubicamos este par en el plano cartesiano. Para el valor de 2, la función lo relaciona con su cuadrado que es 4, formando el par ordenado 2,4 y que también ubicaremos en el plano cartesiano. Y para el valor de 3, la función lo relaciona con su cuadrado que es 9, formando el par ordenado 3,9 y que también ubicamos en el plano cartesiano. Si hacemos esto para todos los números reales, obtendremos un conjunto infinito de pares ordenados que formarán la siguiente gráfica, la cual es conocida como una parábola. ¿Y qué pasa si tenemos la función cuya regla es f de x es igual a x al cubo? Esta función relacionará cada elemento con el cubo de este elemento. Para el valor de menos 2, la función lo relaciona con su cubo que es menos 2 al cubo, el cual nos da menos 8. Con ello formamos el par ordenado menos 2, menos 8 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Para el valor de menos 1.5, la función lo relaciona con su cubo, que es menos 3.375. Formamos el par ordenado menos 1.5, menos 3.375 y ubicamos en el plano cartesiano. Para el valor de menos 1, la función lo relaciona con su cubo, que es menos 1. Formamos el par ordenado menos 1, menos 1 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Para el valor de 0, la función lo relaciona con su cubo, que es 0. Formamos el par ordenado y reubicamos en el plano cartesiano. Para el valor de 1, la función lo relaciona con su cubo, que es 1. Formamos el par ordenado 1,1 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Para el valor de 1.5, la función lo relaciona con su cubo, que es 3.375. Formamos el par ordenado menos 1.5, 3.375 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Y para el valor de 2, la función lo relaciona con su cubo, que es 2 al cubo 8. Formamos el par ordenado 2,8 y ubicamos en el plano cartesiano. Al realizar esto para todos los posibles valores de x, o sea todos los reales, obtendremos este conjunto infinito de puntos que genera esta gráfica característica de una función cúbica.
Y por último, veamos el caso de la función con regla de correspondencia f de x es igual a 1 entre x. Por ejemplo, para el valor de menos 3, la función lo relaciona con 1 entre menos 3, que nos da menos 0.3333. Formamos el par ordenado y lo graficamos en el plano cartesiano. Para el valor de menos 2, la función lo relacionará con 1 entre menos 2, que nos da menos 0.5. Formamos el par ordenado menos 2, menos 0.5 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Para el valor de menos 1, la función lo relaciona con 1 entre menos 1, que nos da menos 1. Y formamos el par ordenado menos 1, menos 1 y ubicamos en el plano cartesiano. Para el valor de menos 0.8, la función lo relacionará con menos 1.25. Formamos el par ordenado menos 0.8, menos 1.25 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Para el valor de menos 0.5, la función lo relaciona con 1 entre menos 0.5, que es igual a menos 2. Formamos el par ordenado menos 0.5, menos 2 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Para el valor de menos 0.3, la función lo relacionará con menos 3.3333. Formamos el par ordenado menos 0.3, menos 3.33333. Y ubicamos esto en el plano cartesiano. Y para el valor de menos 0.1, la función lo relaciona con 1 entre menos 0.1, que es menos 10. Formamos el par ordenado menos 0.1, menos 10 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Al ubicar los infinitos valores posibles para las entradas, obtenemos el siguiente conjunto infinito de puntos. Y si hacemos lo mismo para los valores de x mayores que 0, obtenemos la gráfica como vemos en la animación. ¿Y por qué son tan importantes las funciones? Las funciones nos permiten modelar una gran variedad de fenómenos, desde el movimiento de los cuerpos celestes en el universo hasta la propagación de una enfermedad en una población. Es fascinante cómo una simple ecuación puede capturar la esencia de un proceso tan complejo. Además, las funciones nos permiten hacer predicciones y tomar decisiones informadas. Los científicos pueden utilizar modelos matemáticos basados en funciones para simular situaciones y entender mejor lo que podría suceder en el futuro. Y no solo eso, sino que las funciones también tienen aplicaciones en campos tan diversos como la ingeniería, la economía y la informática. En definitiva, las funciones son una herramienta poderosa y esencial en la ciencia y la tecnología moderna.